Tengo 83 años y voy a decirte algo que ninguna madre quiere admitir. Si tus hijos no te visitan tanto como te gustaría, llamarlos llorando no lo arreglará. La culpa no construye puentes, solo hace que todos se sientan peor. Soy Margarita y durante años esperé junto al teléfono. Mantuve las habitaciones de invitados listas. Cociné comidas para personas que no venían tan seguido como esperaba, hasta que finalmente entendí algo que cambió todo. Si eres más joven y te preocupa tu relación con tus padres, o si tienes mi edad y te sientes un poco perdida en tu propia familia, tal vez algo de esto te ayude. Después de que Ricardo murió, pensé que mis hijos me visitarían más, que se preocuparían por mí estando sola, que me volvería más importante, no menos, pero la vida simplemente continuó. Llamaban regularmente, visitaban cuando podían y cuando venían era agradable, cálido incluso, pero yo quería más, siempre quería más. Al principio ponía excusas. Están ocupados, tienen sus propias familias, sus propias vidas, y eso era verdad, pero había algo más debajo, algo que no quería ver. Empecé a llevar la cuenta, no intencionalmente, pero lo notaba. Navidad, unas pocas horas, conversación encantadora. Luego necesitaban llevar a los niños a casa para dormir. Mi cumpleaños, una linda visita, tarta, regalos, pero luego la vida los llamaba de vuelta. Martes aleatorios, nada. ¿Por qué? ¿Por qué habría? Preparaba comida que solían amar, ponía la mesa, esperaba, a veces venían. La mayoría de las veces tenían otros planes, y cuando venían podía sentir que miraba el reloj, calculando, preguntándome si se quedarían a tomar café o si esto sería rápido. Un domingo hice una cena completa, carne asada, del tipo que a Ricardo le encantaba. Puré de patatas, judías verdes con bacon. Llamé a mi hijo mayor, dejé un mensaje. Estoy haciendo cena si quieres pasarte. Llamó de vuelta una hora después. Lo siento, mamá, tenemos planes esta noche, pero suena genial, quizás el próximo fin de semana. Llamé a mi hija menor. Solo hice de más. Pensé que podrías tener hambre. Llamó de vuelta. Oh, mamá, ojalá lo hubiera sabido antes. Ya comimos. ¿Me guardas un poco para mañana? Sí, vino al día siguiente. Se llevó algunos recipientes a casa. Se quedó 20 minutos entre recados. Me senté en esa mesa ese domingo con suficiente comida para 6 personas. Comí sola. Puse el resto en recipientes y los apilé en el refrigerador. La mayor parte se comió eventualmente, pero no de la forma que había imaginado. Fue entonces cuando empecé a llamar más seguido, no para decir nada importante, solo para escuchar sus voces, para sentirme conectada, solo para ver cómo están. ¿Cómo están los niños? ¿Recibiste ese paquete que envié? Cosas pequeñas, pero podía oírlo en sus voces a veces. El ligero cambio cuando estaban distraídos, la multitarea que significaba que no tenía completamente su atención. Hola, mamá. Perdona, Espera, perdona, ¿qué decías? No llamaba porque necesitara algo urgente. Llamaba porque necesitaba importar en ese momento, justo entonces. Pero cuanto más llamaba, más dispersas se volvían nuestras conversaciones. No puedo hablar mucho, mamá. Estoy en la tienda. Te llamo después, ¿vale? A veces lo hacían, a veces olvidaban. ¿Todo bien? Dicho con amor, pero también con un toque de ¿es urgente? Empecé a dejar mensajes de voz más largos, llenando el silencio con palabras. Les contaba sobre los pájaros en el comedero, sobre el perro del vecino, sobre lo que había hecho para cenar, aunque no estuvieran allí para comerlo. Un día, mi hija me devolvió la llamada. Me emocioné. Pensé que tal vez había tenido tiempo libre y realmente quería charlar. Hola, mamá, vi que llamaste un par de veces. ¿Todo bien? Oh, sí,
dije. Solo quería hablar. Claro, perdona que no contesté. Oye, ¿qué tal si establecemos un horario regular de llamadas, como los domingos por la tarde? Así podríamos ponernos al día de verdad en lugar de jugar al teléfono. Fue dulce. Considerado, incluso. Pero algo sobre programarme me hizo sentir pequeña. Después de esa llamada, me senté en el sofá durante mucho tiempo y me di cuenta, me había convertido en la madre que necesita tranquilidad, la que aman absolutamente, pero la que necesita más de lo que naturalmente piensan dar. Decidí intentar algo diferente, retroceder un poco, no de golpe, pero más suave, más espacio, no más llamadas múltiples en un día, no más esperar que alguien lo dejara todo si mencionaba que había hecho su comida favorita. La primera semana fue difícil. Levantaba el teléfono por costumbre, empezaba a marcar, luego me detenía. La casa se sentía más silenciosa de lo habitual, no un silencio pacífico, un silencio vacío, pero me mantuve firme y algo interesante pasó. Después de unos 10 días, mi hijo me llamó. «Hola mamá, ¿cómo va todo? Siento que no hemos hablado en un tiempo». «Estoy bien», dije. «¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños?» «Bien, ocupados. Oye, ¿quieres venir a cenar el viernes? Nada especial, solo nosotros». Fui. Fue encantador. Los niños me mostraron sus proyectos escolares. Nos reímos de algo tonto y me di cuenta, cuando dejé de esforzarme tanto, hubo espacio para que ellos se acercaran. Unas semanas después, mi hija pasó con café. A media mañana, sin avisar. «Pensé que podrías querer compañía», dijo. Hablamos sobre sus frustraciones en el trabajo, sus preocupaciones sobre los niños, cosas reales. Cuando se fue me abrazó más tiempo de lo habitual. «Te quiero, mamá». Y me di cuenta. Cuando dejé de medir cada interacción, se volvieron mejores, más reales. No porque mis hijos sean malas personas, no lo son buenas personas con vidas llenas, sino porque la necesidad se siente como presión, incluso la necesidad amorosa, y nadie prospera bajo presión constante. Empecé a hacer cosas por mí misma, sin esperar a que alguien lo sugiriera u ofreciera venir conmigo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. La mayoría de los miembros eran más jóvenes que yo, pero me recibieron calurosamente. Empecé a ir al centro comunitario los jueves. Tenían café y cartas. Soy terrible en las cartas, pero todos son pacientes conmigo. Planté tomates en el patio trasero, aunque Ricardo siempre hacía eso, y no estaba segura de hacerlo bien. Están creciendo, cosas pequeñas, pero mías, y cuanto más llenaba mi propia vida, menos necesitaba que la suya llenara cada espacio vacío. Mis hijos todavía llaman casi tan seguido como antes, quizás un poco más, pero se siente diferente ahora. Y cuando visitan, estoy genuinamente feliz de verlos, no desesperada por ellos. Hay una diferencia, porque ya no los estoy esperando. No estaba sentada junto al teléfono midiendo mi valor por cuán seguido aparecían. Solo estaba viviendo, y podían ser parte de eso, y cuando lo eran era más dulce. Una tarde mi hija preguntó, «Mamá, ¿qué has estado haciendo?». Y en realidad tenía cosas que contarle, sobre el libro que estamos leyendo, sobre los tomates, sobre la mujer en el centro comunitario que me está enseñando bridge. Escuchó, realmente escuchó, e hizo preguntas, porque no solo estaba llenando espacio con soledad, estaba compartiendo una vida. Eso es lo que cambió todo, no la culpa, no las demandas, no llamar y llorar y hacerlos sentir que no estaban haciendo suficiente. Solo soltar un poco, construir algo para mí misma, importarme a mí misma primero. Todavía amo a mis hijos, todavía me ilumino cuando llaman, todavía atesoro nuestro tiempo juntos.
pero ya no los necesito para llenar cada espacio vacío. Y de alguna manera eso ha hecho nuestra relación mejor, más ligera, menos pesada con expectativas no dichas. Pienso en ese verano del 74 a veces. Arturo, cómo solía escuchar como si yo fuera alguien que valía la pena escuchar, no porque lo necesitara, solo porque lo era. Había olvidado cómo se sentía eso, ser alguien que vale la pena atender en mis propios términos, pero lo estoy recordando ahora. Estoy agradecida por las mañanas de jueves en el centro comunitario, por los tomates creciendo en el patio trasero, por tener una vida que es mía. Estoy agradecida de que mis hijos llamen porque quieren, no porque los haya hecho sentir culpables. Estoy agradecida de que finalmente aprendí que amar no significa hacerte lo suficientemente pequeña para encajar en la vida ocupada de alguien más. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana descubrir cómo dejar de esperar y empezar a vivir. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, no esperando, solo aquí. Cuídate, como sea que eso se vea para ti.